La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto global que involucró a la mayoría de las grandes potencias del mundo, organizadas en dos alianzas militares opuestas, los aliados y las potencias centrales. La causa inmediata de la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio de Bosnia, el 28 de junio de 1914. El evento desencadenó una reacción en cadena, que llevó a la declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia. El intrincado sistema de alianzas vigente en ese momento magnificó el conflicto. Rusia, obligada por un tratado a Serbia, comenzó a movilizar su ejército, lo que llevó a Alemania al conflicto. En respuesta, Alemania declaró la guerra a Rusia y luego invadió Bélgica, llevando al Reino Unido a la guerra. La guerra fue verdaderamente global e involucró múltiples continentes y océanos. Se libró en Europa, Asia, África y alta mar. Las batallas en diversos lugares como el Frente Occidental, el Frente Oriental y las colonias africanas finalmente dieron forma al resultado de la guerra. Las tensiones de larga data entre las potencias europeas y sus ambiciones imperiales fueron las principales causas subyacentes de la guerra. El nacionalismo y el militarismo eran rampantes, contribuyendo a la carrera armamentista de Europa y al eventual estallido de la guerra. En el frente interno, los civiles soportaron grandes dificultades durante la guerra. El racionamiento de alimentos y otros suministros se volvió común. La guerra también vio el importante papel desempeñado por las mujeres, que asumieron ocupaciones tradicionalmente masculinas. El año 1917 trajo varios momentos cruciales que cambiaron drásticamente el curso de la guerra. Estados Unidos, anteriormente neutral, entró en la guerra del lado de los aliados. La guerra también provocó la caída del zar Nicolás II, y el ascenso de los bolcheviques en Rusia. Los rusos firmaron el Tratado de Brest-Litovsk con las potencias centrales en marzo de 1918, poniendo fin efectivamente a su participación en la guerra. Esto permitió a los alemanes centrar más tropas en el frente occidental, pero para entonces, Estados Unidos había aumentado significativamente su presencia militar. Los combates continuaron hasta noviembre de 1918, cuando una delegación alemana se reunió con una comisión de armisticio aliada en un vagón de ferrocarril en el bosque de Compiègne. La firma del armisticio puso fin oficialmente a las hostilidades en el frente occidental, marcando el fin simbólico de la guerra. La guerra tuvo como resultado un enorme coste humano y económico. Millones de soldados y civiles perdieron la vida y regiones enteras enfrentaron una destrucción generalizada. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, puso fin formalmente al estado de guerra entre Alemania y las potencias aliadas, pero también sentó las bases para futuros conflictos. Numerosas innovaciones y avances tecnológicos surgieron como resultado de la guerra. Estos incluyen mejoras en la aviación, el mayor uso de equipos mecanizados en el campo de batalla, y el establecimiento de la Sociedad de Naciones en 1920 con el objetivo de prevenir conflictos similares en el futuro. El impacto de la Primera Guerra Mundial fue inmenso, y marcó un importante punto de inflexión en la historia de la humanidad. El mundo sintió las reverberaciones de sus cambios monumentales, desde la estructura política de las grandes potencias hasta la estabilidad económica de las sociedades de posguerra. Tenaz e implacable, la Primera Guerra Mundial es un sombrío recordatorio del potencial devastador del conflicto humano. Sus lecciones son trágicamente eternas, resuenan a lo largo de los años, y continúan dando forma al mundo en el que vivimos hoy. La Primera Guerra Mundial siempre servirá como un testimonio desalentador de la resiliencia, la perseverancia y la capacidad de crecimiento de la humanidad frente a la asombrosa adversidad. Es un capítulo de nuestra historia colectiva que debemos seguir recordando y aprendiendo, mientras navegamos por tiempos inciertos en nuestro mundo en constante cambio. Incluso en el trágico contexto de la guerra, surgieron extraordinarias historias humanas de esperanza y compasión. Desde soldados que extienden la mano de la amistad durante los altos el fuego hasta trabajadores médicos que arriesgan sus propias vidas para salvar a otros, la bondad y la valentía mostradas durante el conflicto son un testimonio de la fuerza del espíritu humano. La Primera Guerra Mundial es un sombrío recordatorio de las profundas repercusiones que la búsqueda de poder y prestigio sin control puede tener en el mundo. Mientras miramos hacia el futuro y buscamos prevenir conflictos globales similares, las lecciones de la Gran Guerra son guías cruciales para dar forma a nuestras aspiraciones de un mundo de paz y comprensión duraderas. La Primera Guerra Mundial en toda su complejidad es un testimonio duradero de la voluntad inquebrantable de la humanidad a pesar de la desigualdad, la inhumanidad y la devastación que resultaron de ella. Al reflexionar sobre sus aniversarios, reafirmamos nuestro compromiso con los valores humanitarios inspirados internacionalmente que pueden convertir las batallas en brillantes campañas por la paz y el progreso. El enigmático curso de la Primera Guerra Mundial revela la imprevisibilidad de la historia humana, de cómo un evento en el remoto rincón de un continente puede tener un impacto global transformador. Es un recordatorio constante del inmenso costo humano de la guerra, y un llamado urgente a la resolución diplomática de los conflictos. La guerra evoluciona con cada conflicto, impulsada por los avances tecnológicos, las transformaciones sociales y la alteración de la dinámica de poder.
La Primera Guerra Mundial marcó un giro brusco en la relación y percepción de la humanidad sobre la guerra, sentando un nuevo precedente para futuros conflictos globales. Los recuerdos de la Primera Guerra Mundial todavía resuenan en el panorama político mundial, y su influencia puede verse en las decisiones de los líderes globales mientras se esfuerzan por mantener la paz en un mundo cada vez más interconectado y abarcado por desafíos y aspiraciones compartidos. El legado de la Primera Guerra Mundial también es personal, ya que cada familia, comunidad y nación tiene su propia historia que contar sobre cómo la guerra moldeó o alteró sus vidas. Desde seres queridos perdidos hasta cambios sociales, el impacto de la guerra se puede observar a lo largo de nuestra narrativa humana compartida. 100 años después, persiste la importancia de recordar la Primera Guerra Mundial. Los monumentos conmemorativos, aniversarios y museos garantizan que no se olviden los sacrificios realizados y las lecciones aprendidas. La guerra fue un hito en la historia de la humanidad, y sus experiencias siguen guiándonos en nuestro esfuerzo por prevenir conflictos futuros. Es un proceso continuo para reinterpretar la Primera Guerra Mundial, absorbiendo nuevas investigaciones históricas y nuevas perspectivas, y apreciando cómo se ve el conflicto en diferentes culturas y generaciones. Nuestra comprensión de la guerra sigue evolucionando, pero su papel como punto de inflexión en la historia de la humanidad sigue siendo firme. Mientras estamos en el siglo XXI, mucho ha cambiado desde la Primera Guerra Mundial y, sin embargo, persisten muchos desafíos duraderos, cuestiones como los conflictos, el nacionalismo y la pobreza. Nuestro mundo está moldeado en parte por las consecuencias y lecciones de esa terrible guerra, y es nuestra responsabilidad colectiva aplicar esas lecciones en nuestro viaje hacia un mundo más pacífico. Los 20 millones de personas que perecieron en la Primera Guerra Mundial son un recordatorio constante y aleccionador del costo final de conflictos globales tan masivos. Su sacrificio colectivo nos obliga a trabajar por un futuro en el que esos niveles de destrucción se consideren cosa del pasado. Incluso mientras lamentamos todas las vidas perdidas, también encontramos la fantástica resiliencia humana. Al abordar las desgarradoras realidades de la guerra, la sociedad en su conjunto se adaptó y evolucionó, y los individuos mostraron un coraje y una tenacidad asombrosos. La Primera Guerra Mundial tuvo muchas batallas únicas, desde la guerra de trincheras hasta la guerra en el mar, y las innumerables batallas personales libradas por individuos. Cada uno de ellos proporcionó lecciones valiosas para futuros conflictos, complejos y multifacéticos, y la guerra moldeó irrevocablemente el mundo en el que vivimos hoy. Al recordar la Primera Guerra Mundial, nos vemos obligados a plantear preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la humanidad y su perenne batalla por la paz. ¿Estamos condenados a repetir los errores del pasado, o podemos aprovechar las lecciones de la historia para crear un mundo más armonioso? A la Primera Guerra Mundial, un crisol de agitación global masiva, le siguió un periodo de entreguerras igualmente agitado. Los errores y éxitos de esa era transformadora allanaron el camino para el estallido de la Segunda Guerra Mundial, una sombra sombría que recordaba al mundo la amenaza siempre presente de la guerra y la terrible necesidad de la paz. La importancia de comprender la Primera Guerra Mundial trasciende su contexto histórico inmediato, y se extiende a nuestra comprensión de la condición humana. Como símbolo de la locura y la resiliencia humanas, los ecos de esa tragedia global continúan dando forma a los ritmos de las relaciones internacionales, ayudando a trazar nuestro rumbo hacia un mundo más cooperativo y pacífico. La Primera Guerra Mundial, una marca indeleble en la historia compartida de nuestro mundo, nos desafía a recordar, aprender y honrar los recuerdos de los innumerables individuos que vivieron, lucharon y murieron durante ese tiempo. Los ecos de su existencia nos llaman a comprometernos con nuestro futuro de manera responsable, comprometidos con la búsqueda inquebrantable de la paz y el entendimiento globales. La importancia de la Primera Guerra Mundial no está en los relatos de las batallas ni en los detalles de los avances tecnológicos de la época. Más bien, la clave es percibir la amplitud y profundidad de su impacto en el curso de la historia humana, reconociendo las lecciones que ofrece en nuestra búsqueda de un futuro mejor. Incluso en tiempos de paz, los restos de la Primera Guerra Mundial, memoriales, campos de batalla, artefactos sirven como recordatorios tangibles del impacto de la guerra. Más allá de su valor histórico, estas reliquias encarnan las cicatrices de una época a la que no se debe permitir que caiga a la sombra del olvido. La complejidad actual de la Primera Guerra Mundial sirve como una vívida ilustración de la naturaleza multifacética del conflicto humano. Subraya la necesidad de fomentar un diálogo global duradero, promover soluciones cooperativas a desafíos compartidos, y defender los valores duraderos de la paz y el entendimiento. El mundo avanza, logrando avances en tecnología, ciencia, cultura y otros ámbitos. Sin embargo, el espectro de conflictos globales como la Primera Guerra Mundial nos recuerda el delicado equilibrio que sustenta la sociedad humana, instándonos constantemente a permanecer vigilantes para salvaguardar la paz, el entendimiento y la estabilidad.